Muy buenas tardes, bienvenidos a Espacio Televisión. Mi nombre es Mayra Hernández, esto es Espacio Noticias y a continuación, estas son las noticias más relevantes de esta tarde de lunes 19 de octubre. Cumpliendo con la convocatoria por la Comisión Especial que investiga el manejo de fondos por parte del gobierno para la pandemia de COVID-19, este lunes asistió el ministro de Salud, Francisco Alaví, a la Asamblea Legislativa para explicar a los diputados sobre la gestión de dichos fondos. El funcionario de salud aseguró que el Instituto Salvadoreño del Seguro Social ha otorgado $25 millones al Hospital El Salvador. Son aproximadamente los 25 millones, los cuales han sido realizados en calidad de ese préstamo y el cual se va a venir realizando ese pago en base a los servicios y las atenciones que el Ministerio de Salud brinda al Seguro Social, las cuales por años no han sido de alguna manera gestionado esa remuneración al Ministerio de Salud, a pesar de que el Ministerio de Salud en diferentes instituciones da atención a los cotizantes del Seguro Social, como es el caso de las atenciones a los niños en el Hospital Bloom, como son los casos de las atenciones en diferentes municipalidades en los cuales el Seguro Social pues no tiene esa limitación en la oferta de sus servicios de salud, y lo que se está realizando es sacando detalladamente cuáles son ese apoyo que el Ministerio de Salud pues da al Instituto Salvadoreño del Seguro Social para poder realizar ese pago a la institución. Además, el titular de Salud informó que los $25 millones han sido bajo concepto de adquisiciones para el bien público, como por ejemplo la compra de ambulancias, traje de protección para el personal de salud, medicamentos, entre otros. ¿Es así? Es correcto, no ha habido una transferencia como tal de los fondos, sino que ha sido adquisiciones por parte del Instituto Salvadoreño del Seguro Social que posteriormente se asigna al Ministerio de Salud. ¿Y podría decirnos cuáles son ese tipo de adquisiciones que ha estado realizando con esos 25 millones, si es que ya la ejecución se ha completado? Hay una variedad de gastos que se han tenido en esta pandemia que son de consumo nacional. Entre ellos tenemos equipos de protección personal, entre ellos tenemos la adquisición de ambulancias, la adquisición de medicamentos y una variedad bastante amplia de las diferentes necesidades que han surgido a través de la pandemia, con lo cual esto ha venido a apoyar directamente en el manejo de toda esta crisis sanitaria en el país. Otro punto que aclaró el ministro Alaví fue que algunas transferencias que se han realizado es para pagar salarios a los médicos del Hospital El Salvador, los cuales fueron avalados por el Ministerio de Hacienda. Ha sido las del rubro 54 para pagar remuneraciones, y las cuales han sido avaladas por el Ministerio de Hacienda. ¿Cuántas? Además, el titular de la cartera de salud confirmó en la sesión de trabajo de la Comisión Especial que se han utilizado $106 millones en salud para atender la pandemia, luego que el diputado Rodolfo Parker desglosara el origen de los fondos. Ordinarios, extraordinarios y de cooperación pues se habían utilizado en el marco de la pandemia. O sea, mi pregunta abarcaba todos los recursos utilizados por el Ministerio de Salud. Entonces es correcto que cuando yo hago esta pregunta se me está respondiendo de la totalidad de los recursos que ha administrado el Ministerio de Salud, sea su procedencia de recursos ordinarios, sea su procedencia de recursos extraordinarios, solo para estar yo claramente entendido. O sea, desde el mes de marzo, pues para ser más concreto, a la fecha, lo que ha administrado y operado el Ministerio de Salud, redondeando, son $106 millones. ¿Eso es correcto? Es correcto. Entonces, señor presidente, solo quiero que quede registro que todo lo que ha administrado y ejecutado el Ministerio de Salud, con el desglose o precisión que ha hecho el señor Ministro de Salud en cuanto a recursos ordinarios y extraordinarios, suma esa cantidad, que es el total de 41.804.681 de recursos ordinarios, más 65.030.500 de recursos extraordinarios. Vamos a agregar por cuestiones de que va a quedar ya eso. Administrado y operado el Ministerio de Salud, redondeando, son $106 millones. ¿Eso es correcto? Es correcto. Y para finalizar, el ministro de Salud, Francisco Alaví, dijo desconocer la inversión que ha realizado cada cartera de Estado sobre el Hospital El Salvador,
debido a que él no es el responsable del manejo de los fondos para las demás instituciones. La responsabilidad de responder esa pregunta, insisto, es el titular de la cartera que ha ejecutado esos fondos. Por supuesto que nosotros como sistema de salud y por supuesto como representante de la cartera de Estado tenemos conocimiento global de lo que representan todos nuestros hospitales, pero la autoridad que le compete darle ese dato preciso, porque se trata de fondos que no administro como cartera de Estado, es el representante de cada una de las instituciones. En otros temas, esta mañana alcaldes de diferentes partes del país se presentaron a Casa Presidencial para solicitar una reunión a través de Comures con el presidente Bukele para agilizar la entrega del FODES a las municipalidades y $75 millones pendientes por parte del Ministerio de Hacienda. Pero de verdad ya estamos cansados de que el FODES no llega a las comunidades. Quiero recordarles que el FODES no es para los alcaldes. El FODES es para el desarrollo local del pueblo salvadoreño y para eso fue creado. No estamos pidiendo algo que no sea por ley y el FODES tendría que estar ya en las 262 alcaldías y ya tenemos 6 meses de retraso. En este momento traemos la carta firmada por los alcaldes para entregársela al presidente Bukele, que nos dé una cita para poder platicar, para poder dialogar y para ver de qué forma y cuándo nos van a entregar el FODES. La carta ha sido firmada por los 262 alcaldes. Ha sido firmada por todos, aquí está firmada, aquí va, para que el señor presidente vea y de todos los partidos. Aquí no solamente Arena y FMLN, son los 262 alcaldes que quieren el FODES para el bien del pueblo salvadoreño. Incluidos los alcaldes de Ghana. Hay firmas de los alcaldes de Ghana. Es que mire, el FODES no es por partidos, el FODES es de la población salvadoreña. El FODES, si la gente no lo entiende, el FODES se creó para proyectos sociales para la misma población. Cambiando de tema, el presidente de Bandesal, Juan Pablo Durán, afirmó este lunes que alrededor de 15,000 empresas han solicitado los fondos de los programas de fideicomiso, entre ellos subsidio para pago de planillas, solicitud de crédito para capital, entre otros. Estamos con los siguientes datos. 2.640 empresas han solicitado el subsidio para la media planilla del mes de octubre para sus trabajadores. 3.023 empresas formales ya han solicitado o por lo menos han presentado su interés en solicitar capital de trabajo para sus empresas. Y 9.353 microempresas, o sea, del sector informal, también ya la han presentado la solicitud por lo menos de requerimiento de capital. Estamos hablando que Bandesal en las primeras 72 horas después del anuncio de nuestro presidente de la República, Nayib Bukele, tiene ya 15.016 solicitudes en los 3 programas que contiene el fideicomiso. La empresa de manejo integral de desechos sólidos, Mides, bloqueó ayer el ingreso de los camiones de recolectores de basura de la alcaldía de San Salvador al relleno sanitario de Nejapa, a raíz de una deuda que sostiene la municipalidad con la compañía desde hace 2 años. Desde el pasado 14 de agosto, algunos motoristas de camiones que prestan el servicio de recolección de basura en la capital están esperando que se les permita el ingreso para poder depositar los desechos sólidos, que han sido transportados desde la planta de transferencia Aragón en San Salvador hasta el relleno sanitario propiedad de Mides. La empresa Mides, por su parte, sostiene que la comuna capitalina tiene una deuda que supera los $4 millones con la compañía, mientras que la alcaldía de San Salvador señaló que está siendo víctima de un bloqueo sistemático que incluye la no entrega de fondos públicos y bloqueo para que la municipalidad no pueda tener acceso a créditos y solventar sus obligaciones financieras. Ante esto, el alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, dijo que la cantidad de deuda no es la que señala Mides. Según Mason, la deuda que tiene la municipalidad es de $1.7 millones, de los cuales hay un cruce pendiente de aprobar de $600,000 para que se reduzca a $1.1 millón. Además, el edil atribuyó dicho cierre al ministro de Trabajo, Rolando Castro, señalando que el funcionario está ocupando los recursos del Estado para poner en riesgo la salud de la población capitalina. Además, el alcalde informó que la basura está siendo recolectada y trasladada a la planta de transferencia Aragón, ubicada en la carretera a Comalapa. Con respecto al clima, para este lunes,
lluvias y tormentas de moderadas a fuertes por la tarde y noche, con énfasis en la zona central y oriental del país. Buenos días, a continuación les presentaremos el pronóstico del tiempo para este lunes 19 de octubre. En esta imagen de satélite podemos observar el amplio campo nuboso que fue el responsable de las precipitaciones anoche. También para hoy tenemos el acercamiento de una nueva onda tropical que aportará humedad tanto de la zona del Caribe con un poco de humedad del Pacífico, lo que nos provocará precipitaciones en forma de chubascos y tormentas a partir de mediodía en zonas cercanas a la zona volcánica central, también en puntos en la zona montañosa nororiente, que empezaría a incrementarse a partir de la tarde en la zona central. Al final de la tarde tendríamos episodios de chubascos y tormentas fuertes en la zona suroriental. Durante la noche también esto podría disminuir ligeramente, pero a lo largo de esta tendremos un incremento en la zona suroriental que podría mantenerse hasta la madrugada, teniendo amplios campos nubosos en la zona suroriental del área metropolitana para el día de mañana. La precipitación se podría comportar como podemos ver en este mapa, teniendo los mayores acumulados en la zona oriente, en la zona costera suroriente y en algunos puntos cercanos a la área metropolitana de San Salvador. En cuanto a las temperaturas, hemos amanecido con un ambiente bastante agradable en casi el territorio. Mañana nuevamente tendremos episodios entre agradables y templados, y para el día de ahora tendremos temperaturas que oscilarán entre los 31 y 33 grados Celsius, en la zona costera hasta 34 y en San Miguel podría alcanzar hasta 37 grados Celsius. Nuevamente la recomendación es a mantenerse pendiente de las actualizaciones de estos pronósticos por nuestros medios oficiales. Cambiando de tema, una anciana de aproximadamente 80 años de edad falleció esta madrugada luego que su vivienda se incendiara. El hecho ocurrió en el pasaje 6 de la comunidad de Los Próceres en el municipio de Mexicanos. Preliminarmente, las autoridades aseguraron que la anciana habría dejado una vela encendida, lo que generó posteriormente el incendio. El fuego se propagó rápidamente debido a que en la vivienda guardaba artículos inflamables, lo que impidió el ingreso de los vecinos, que intentaron sacar a la anciana. La mujer fue identificada como Virginia Serrano. Su cadáver fue encontrado totalmente carbonizado. El cuerpo se encuentra en manos de medicina legal, donde realizarán pruebas de ADN, debido a que no hay familiares cercanos que puedan identificarla. Los vecinos trataron de sofocar el siniestro, pero lamentablemente no lo lograron. Se desconoce la causa oficial del incendio. Una vivienda colapsó anoche luego que una ruptura de tubería generara hundimiento a la altura del kilómetro 8 de la calle que conduce a Mariona, a pocos metros de la entrada a la colonia Lirios del Norte. Se asegura que luego del colapso de la tubería, la fuerza de agua dañó la vivienda y arrastró varias pertenencias de los habitantes. A raíz de la ruptura de la tubería, parte de la carretera también se ha visto afectada, ya que se ha generado un hundimiento. El propietario de la vivienda asegura que esta no es la primera vez que este problema sucede, ya que aseguran que ANDA repara superficialmente las tuberías dañadas, y con el paso del tiempo, la fuerza del agua nuevamente la rompe. En total, fueron 4 personas las afectadas, 2 de ellos niños. En información internacional, India cruzó este día la barrera de los 7.5 millones de contagios de COVID-19, con 55.722 casos registrados en las últimas 24 horas, unas cifras que marcan una tendencia a la baja y un balance de víctimas mortales que se acerca a 115.000. La India cruzó este lunes la barrera de los 7,5 millones de contagios de COVID-19 con 55.722 registrados en las últimas 24 horas y un balance de víctimas mortales que se acerca a las 115.000. Con esta cifra, el país asiático sigue siendo el segundo del mundo más afectado por la pandemia en números totales, solo por detrás de Estados Unidos, que suma 8,1 millones de casos. En cuanto a las muertes, la India suma 114.610 en total, 579 registradas en las últimas 24 horas, si bien las autoridades celebraron que esta última cifra por primera vez después de 90 días se sitúa por debajo de las 600. Con todo, los pacientes recuperados son más de 6,6 millones, un 88,26% del total de contagiados. Las autoridades indias destacaron la tendencia descendiente de la curva de contagios, que se mantiene estable, y apuntaron a su estrategia de realización de pruebas constantemente como arma para reducir la tasa de positividad.
Mientras tanto, la India se afana por volver a la normalidad progresivamente, con medidas como la reapertura oficial de escuelas y los cines la semana pasada como últimos pasos para retomar cuanto antes la vida previa a la pandemia. Sin embargo, gran parte de las regiones decidieron no reabrir las escuelas, a lo que se suman otras restricciones, como el cierre de los vuelos internacionales, exceptuando unos pocos activos por acuerdos bilaterales con algunos países. Por otro lado, los nuevos contagios de coronavirus siguen creciendo en Bélgica, que a partir de este lunes y con una incidencia acumulada de 747 casos diarios en 14 días sobre 100.000 habitantes, empieza a aplicar restricciones como un toque de queda nocturno y cierre de restaurantes. Los nuevos contagios de coronavirus siguen creciendo en Bélgica con una incidencia acumulada de 747 casos diarios en 14 días sobre 100.000 habitantes. Esto en un país que empieza este lunes a aplicar restricciones como un toque de queda nocturno y el cierre de restaurantes. Bélgica registra actualmente una media de 7.876 nuevos casos diarios en los últimos 7 días, un alza del 79%, datos a los que se suman 30 fallecidos diarios de media y 252 hospitalizaciones. Actualmente hay un total de 2.845 personas hospitalizadas, de las cuales 412 están en cuidados intensivos. Este lunes se empiezan a aplicar las nuevas restricciones anunciadas el pasado viernes para una duración de un mes, como un toque de queda en todo el país entre las 12 de la noche y las 5 de la mañana, el cierre de restaurantes que se suman a bares y cafés, la obligatoriedad del trabajo y la limitación de los contactos sociales cercanos a una sola persona al mes. Científicos turcos han desarrollado una técnica para obtener saliva con un enjuague bucal para las pruebas de COVID-19, una alternativa a la molestia extracción de muestras por la nariz o la garganta con un bastoncillo y que además es más precisa. Científicos turcos han desarrollado una técnica para obtener saliva con un enjuague bucal para las pruebas de COVID-19, una alternativa a la molesta extracción de muestras de la nariz o la garganta con un bastoncillo y que además es más precisa. Según explica el doctor Tanil Kokagöz, director del programa de la Universidad de Acıbadem en Estambul, esta técnica usa las gárgaras en lugar de tomar muestras por la nariz para diagnosticar la COVID-19 y así la sensibilidad del test dicen que aumenta unas 20 veces. El método consiste en diluir una pastilla de un concentrado molecular en un tubo de agua con el que el paciente realizará un enjuague bucal para recoger la muestra del test. Luego los microorganismos se van a concentrar alrededor de las partículas de polímero, sacan la muestra con una jeringa y la introducen en un test de COVID-19. Los científicos aseguran que mediante gárgaras se recoge una mayor muestra de fluidos del paciente que mediante el raspado nasal de otros test de coronavirus. Además, permite una menor exposición de los trabajadores de la salud que realizan test de COVID-19 debido al menor contacto con el paciente durante la prueba. En los deportes, un nuevo contratiempo para Zidane. Después del pichazo contra Cádiz, Martín Odegaard ha sufrido una lesión que le apartará durante un mes de los terrenos de juego, descartándole definitivamente para el clásico el próximo sábado 24 de octubre. El noruego ha sufrido una rotura en el soleo de la pierna derecha, que ha confirmado las pruebas médicas a las que ha sido sometido este lunes. El pasado viernes el club emitió un primer parte médico por las molestias que trajo el parón con la selección nórdica, con la que jugó unos 150 minutos en 2 enfrentamientos. El tiempo aproximado de bajas será de un mes, perdiéndose hasta 6 encuentros, varios de ellos de gran relevancia, como contra el Barcelona, Valencia o toda la primera vuelta de la fase de grupos de la Champions. Bien, y ahora nos pasamos a los espectáculos. Aunque este lunes es el día en el que cumple años Verónica Castro, este fin de semana la actriz comenzó sus festejos por su aniversario 68, en el cual, en medio de un año muy diferente por la pandemia de COVID-19, tuvo una forma distinta de celebrar su cumpleaños. ¡Vamos así! ¡Despierta, venga, despierta! ¡Mira que ya amaneció! Ya los pajarillos cantan, ya se metió. Gracias por compartir Espacio Televisión. Yo soy Mayra Hernández. Esto es Espacio Noticias. Y usted está informado.